Buenas noches, soy Giovanni Dayer Patiño Rodríguez, con matrícula 21 18 9 17. Soy de la materia de Laboratorio de Sistemas Digitales de la Brigada 206, impartida por el ingeniero Carlos Alberto Exena. Bueno, y esta es la práctica 2, en la cual consiste en utilizar las diferentes compuertas lógicas. Bueno, el circuito consiste de una batería de, en este caso, 6 volts para que alcance a prender este LED. Este, Tenemos entradas, dos LEDs de entrada. Ambos son verdes. Tenemos un dip switch para hacer que prendan estos LEDs. Y estos LEDs al mismo tiempo está conectada a dos resistencias de 330 ohms, que asimismo está conectada a tierra. Estos dos LEDs están conectados a la compuerta AND, que su salida está conectada a una resistencia de 330 ohms y está conectado a un LED rojo, en este caso, que funciona o funge de salida. Y bueno, al final pues el circuito se cierra con la parte negativa y se aterriza. Aquí también está aterrizado. Bueno, en este caso nuestra compuerta lógica es un AND, es un AND. Esta compuerta se caracteriza porque, o sea, para que sea verdadera, o sea, para que sea uno, la salida, ambas entradas deben ser uno. Esto en teoría. Ahora vamos a hacer la práctica y a su vez vamos a hacer la tabla de verdad. Entonces, vamos a empezar a simular el circuito. Aquí vamos a ver que cuando ambas salidas son cero, en este caso ninguna entrada, perdón, ninguna entrada es 1, ninguna entrada está prendida, podemos ver que la salida es cero. Entonces, cuando ambas entradas son cero, la salida es cero. Entonces, vamos llenando nuestra tabla de verdad, podemos ver que es cero. Ahora, cuando la entrada B es 1 y la entrada A es 0, podemos ver que esta no prende. Entonces podemos decir que la salida también es 0. Llenamos nuestra tabla de verdad. Y ahora el siguiente caso es cuando A es 1 y B es 0. Podemos ver que A es 1, que el LED se enciende, y B es 0, el LED no se enciende. Y podemos ver que el LED de salida tampoco se enciende, entonces sería 0. Entonces vamos llenando nuestra tabla de verdad con 0. Ahora, cuando ambos se encienden, hay que ver qué pasa. Y podemos ver aquí que enciende el LED, o sea, la variable de salida es 1. Entonces vamos a rellenar nuestra tabla de verdad con 1. Ok. Ahora, vamos a pasar al siguiente circuito. En este caso, el circuito es el mismo, o sea, con los mismos componentes. Una batería de 6 volts, dos LEDs de entrada, un dip switch, dos resistencias conectadas a este switch, que está aterrizado. Lo único que cambia aquí es la compuerta, que es NAT. Esta, este, se puede decir que es lo opuesto al AND. Esto, cuando ambas entradas sean 1, será falso. O sea, cuando ambos LEDs se prendan, será falso. Esto en teoría, vamos a comprobarlo ahora, a ver si es verdad. Bueno, podemos ver que aquí, cuando ambas entradas son 0, podemos ver que aquí la salida es 1, porque el LED se enciende. Entonces, vamos a irnos otra vez, ¿verdad? Que en AND, cuando ambas entradas son 0, la salida es 1. Ahora, cuando la salida B es 1 y la entrada, digo, cuando la entrada B es 1 y la entrada A es 0, podemos ver que la salida sigue siendo 1. Entonces rellenamos nuestra tabla de verdad. Ahora al revés, cuando nuestra entrada B es 0 y cuando nuestra entrada A es 1, podemos ver que el LED de salida enciende otra vez. Entonces es 1. Ahora, cuando ambas entradas son 1, podemos ver que el LED se apaga, entonces la salida es 0. Entonces, ahí está. Y como podemos ver aquí en nuestra tabla de verdad, es lo opuesto al AND, y el NAND son opuestos. Como podemos ver,
Los primeros tres son 0, aquí los primeros tres son 1. Y podemos ver que el final es 1, 0. Entonces podemos comprobar, se comprueba la teoría de que el NAND y el NAND y el AND son opuestos. Bueno, ahora pasamos con nuestro tercer circuito, el cual usa una compuerta OR. Ese circuito es el mismo, solamente que cambia la compuerta a OR. Esta compuerta se caracteriza porque no necesita, o sea, con solo una entrada que sea 1, la salida será 1. Entonces vamos a comprobar esto. Podemos ver que cuando la entrada A y B son 0, podemos ver que el LED no enciende. Entonces podemos rellenar aquí que cuando es entrada A y entrada B 0, es 0 la salida. Ahora, cuando entrada B es 1, podemos ver que el LED enciende. Entonces ahora nuestra salida, en nuestra tabla de verdad, colocamos 1. Ahora, cuando el LED A enciende y el LED B se apaga, podemos ver que el LED enciende. Cuando la salida A es 1, el LED enciende. Entonces rellenamos la tabla de verdad aquí. Ahora, cuando ambas están encendidas, podemos ver que el LED sigue encendido, entonces la salida será 1. Ahora pasamos con nuestro cuarto circuito, el cual es el mismo circuito, ese mismo circuito solamente cambia la compuerta, ahora es una NOR. Que esta, a su vez que la NAND y la AND, la NOR es la opuesta a la OR. Entonces, se supone, en teoría, que debe hacer el mismo comportamiento a la inversa de la OR. Entonces, podemos ver que aquí cuando la entrada A y la entrada B son 0, la salida es 1. Entonces, rellenamos nuestra tabla de verdad. Ahora pasamos en el caso de que la entrada B sea 1 y la entrada A sea 0. Y podemos ver que se apaga. Entonces, nuestra salida es 0. Ahora al revés, cuando la entrada A es 1 y la salida B es 1, podemos ver que el LED otra vez se apaga, entonces nuestra salida es 0. Y cuando ambos están prendidos, podemos ver que el LED sigue sin encender, entonces los ponemos 0. Y como podemos ver aquí en nuestra tabla de verdad, sí son opuestas, porque podemos ver que cuando 0, 0 en OR es 0 y en NOR es 1. Entonces podemos confirmar de que las compuertas son opuestas. Ahora pasamos con nuestro último circuito, el cual es el XOR. Esta, para que su salida sea verdadera, deben ser entradas impares. ¿Qué quiere decir esto? Que para que sea verdadera tiene que ser 0, 1 o 1, 0. No pueden ser 1, 1 porque será falsa. Eso es en teoría, vamos a comprobarla. Podemos ver que cuando es 0, 0 es la salida, el LED no se prende, entonces sería 0 en nuestra tabla de verdad. Ahora, cuando la entrada B es 1, podemos ver que el LED enciende, entonces aquí sería 1. Ahora, al revés, cuando nuestra salida B es 0 y nuestra entrada A es 1, podemos ver que el LED enciende, entonces es 1. Y cuando ambas son 1, podemos ver que el LED se apaga, entonces esto confirma la teoría de que solamente es 1 cuando son un número impar de verdaderas. Y esto sería todo.